Hola a todos y a todas. Hoy tengo el honor de presentaros aquí a un invitado muy especial, un invitado que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Es el doctor Vicente Magro Servet, por la Universidad de Alicante. En 1987 ingresó en la carrera judicial. En 2005 obtuvo el título de doctor por la UNED. Ha sido delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura en Alicante desde 1988 a 1996, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en 1988, renovado en 1995. También fue juez en Benidorm desde el 89 al 90 y juez decano de Elche del 90 al 93. Fue senador también por Alicante en la sexta legislatura. Desde enero de 2018 es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Además, ha sido magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Y además tiene una faceta que algunos de vosotros desconoceréis y que es muy interesante. Escribe novela también relacionada con el mundo jurídico, y tiene un título que se llama Parejas Cruzadas, en editorial Wolters Kluwer. Aquí podréis ver también a nuestro compañero y profesor del máster, el profesor Pérez Simón Castellano, que imparte la asignatura de Compliance, por supuesto, parte general, además colabora en otras titulaciones, y a mí mismo, pues Alfredo Abadías, el coordinador del máster en Derecho Penal Económico. Soy también el profesor en Delitos Económicos 2 y también otras asignaturas de otros estudios. Y hoy vamos a charlar con el profesor Vicente Magro Servet. Adelante, Pedro. Bien, es un placer enorme contar con el doctor Vicente Magro en esta sesión y además se ha especializado entre muchísimas otras cuestiones relacionadas con el derecho penal económico en el ámbito de la compliance. Y dentro del ámbito de la compliance, uno de los aspectos, uno de los temas que está más en boga es la llamada prueba pericial, ¿verdad? Cómo acreditar, ¿no?, que existe una cultura ética de cumplimiento normativo o cómo acreditar que esta es contraria a derecho, ¿no? Entonces, en este ámbito nos gustaría pues recabar la opinión del experto. Bien, pues muchas gracias y en primer lugar agradeceros la invitación. Estoy encantado de estar con vosotros, además en un máster en una materia realmente apasionante, ilusionante, que desde luego va a suponer una captación de información y de formación por parte de los alumnos que se han apuntado a estas jornadas formativas tan interesantes. Desde el punto de vista, hoy en día, compliance es una de las materias, por no decir la materia más importante ahora mismo que hay en el mundo del derecho. De suyo, en la jurisprudencia nuestra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si pulsáis en vuestra base de datos y ponéis la palabra compliance, veréis cómo ahora mismo pues, ya hemos hecho referencia a cumplimiento normativo en varias sentencias. Aproximadamente creo que estamos ya en sobre 10, 11 sentencias que hemos dictado, en la que hemos tratado el tema de cumplimiento normativo. Y lo hemos tratado para crear, en primer lugar, una cultura de cumplimiento normativo, es decir, para que el mundo jurídico conozca, porque, claro, yo siempre he pensado que la empresa tiene que conocer que esto existe. Unas jornadas que he hecho en COE con empresarios sobre esta cuestión lo he puesto de manifiesto. El empresario no se lee el boletín oficial del Estado, no se lee la reforma del Código Penal de la Ley 1/2015, y entonces falta, yo creo, que conocer esa publicidad de la institución del cumplimiento normativo para que el empresario la conozca. Una metodología importante es, primero, que la jurisprudencia nuestra de la Sala Segunda vaya implementando los criterios de cumplimiento normativo, que el jurista los vaya conociendo y luego que se traslade al mundo de la empresa. Yo siempre he hablado, por ejemplo, de la necesidad de un matrimonio entre la empresa, el mundo jurídico, ojo, y también el sector asegurador. ¿Por qué el sector asegurador? Porque, si me permitís, yo creo que el sector asegurador tiene mucha importancia ahora mismo en cumplimiento normativo. Siempre he dicho que el sector asegurador tiene una participación decisiva en publicitar al empresario programas de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque el sector asegurador hasta ahora, ¿qué está haciendo? Está haciendo la póliza de D&O, de directivos, está haciendo la póliza de responsabilidad civil de la empresa por si se ocasiona un daño. Pero hasta ahora el sector asegurador no ha preguntado, oye, si te hago la póliza de responsabilidad civil,
¿Tienes compliance? No. Hago la póliza sin a veces evaluar del todo el riesgo que existe en la empresa si carece de programa de cumplimiento normativo. Por eso he dicho, y además en muchos formatos o foros en los que he participado, en donde participaba también el sector asegurador, han cogido el testigo y han dicho es parte del sector asegurador. Es verdad, estamos haciendo ahora, poniendo el acento solamente en el número de pólizas de seguro que hacer en RC a las empresas, pero no hacemos una evaluación del riesgo, cuando precisamente la póliza de seguro lo primero que tienes que hacer es la evaluación del riesgo. Quiero decir con esto que entonces ahora mismo yo creo que el sector asegurador tiene que decir, mire usted, le hago la póliza de D&O, le hago la póliza de RC, siempre y cuando tenga usted programa de cumplimiento normativo. Y si no tiene usted programa de cumplimiento normativo, no le hago la póliza de seguro. No se trata de que yo le cobre más porque usted tenga un incremento del riesgo por no tener programa de cumplimiento normativo. Es que no se la voy a hacer, porque mi incremento del riesgo es tan brutal que efectivamente se puede ejecutar al final la póliza de seguro porque usted no tiene cumplimiento normativo dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Pues que incluso el propio sector asegurador podría, con despachos de abogados que trabajan cumplimiento normativo, formar una especie de equipo externo en virtud del cual despachos de abogados que se especialicen, pues como estáis ofreciendo vosotros en cumplimiento normativo, hagan captación de equipo con el sector asegurador para que de esta manera digan despacho de abogados en compliance ofrece con sector asegurador, póliza de seguro, la que sea, un paquete completo de póliza de seguro de RC más cumplimiento normativo implementado en la empresa. De esta manera, ¿qué va a pasar? Pues el sector asegurador se le va a reducir el riesgo de que se cometa el hecho objeto de cobertura. Bueno, ni qué decir tiene que ahora mismo al sector asegurador, con la situación que tenemos ahora con el COVID, que ha provocado una explosión, sobre todo en el sector asegurador, de siniestralidad, pues que se le vayan introduciendo factores de reducción de la siniestralidad por la propia y corolaria reducción del riesgo, es un factor ahora mismo fundamental. Yo quería empezar con esta cuestión porque considero que es básico. Es decir, ¿por qué? Porque en el proyecto de Código Penal, cuando se reforma la Ley 1 de 2015, claro, lo que se hizo fue quitar ese artículo que había que consideraba no tener compliance como delito de omisión. Se suprimió, acertado o desacertado. Lo cierto y verdad es que si se hubiera mantenido el tipo penal de omisión de no disponer de compliance, la situación ahora mismo hubiera sido más avanzada. Estaríamos mucho más porque se hubiera introducido penal como el no disponer, el del 383 del Código Penal, 384 del Código Penal, son puros delitos de omisión en los cuales si usted no dispone de esta autorización ya comete en este caso un hecho delictivo. Bueno, se optó por esa decisión y se dijo, no, vamos a buscar el voluntarismo de la empresa para que la empresa se autoproteja con programas de cumplimiento normativo. ¿Esto ha funcionado? Pues la respuesta es que no. Lo mismo que sigue sin arrancar la mediación, que yo creo que va en paralelo con el tema de cumplimiento normativo. Y si queréis luego, en otro tema, pues hablaremos de cómo se podrá implantar el registro de expertos en compliance, que yo en su momento ya he escrito sobre él bastante, que yo le equiparo el registro de mediadores y que yo espero que el Ministerio de Justicia en esta legislatura pues apruebe el decreto que yo conozco que está en ello, de aprobar un registro de expertos en compliance, en virtud del cual aquellos juristas que cumplan 100 horas de formación en cumplimiento normativo, que le validarían las que estáis vosotros ofreciendo en este curso. Es decir, ¿cuántas horas tiene usted en cumplimiento normativo? Pues mire, tengo 15 de aquí, 40 de aquí, 60 de allí. Bueno, pues entonces, cuando llegue, yo lo que propuse en su momento es las mismas horas que en mediación. Si queréis, luego iremos a ese punto. Bien, pues ahora mismo lo que necesitamos es una especialización en el tema de cumplimiento normativo y que la empresa conozca que hay profesionales que son expertos en cumplimiento normativo, que no supone simplemente, oiga, yo voy a su empresa y le ofrezco un programa de cumplimiento. ¿Pero usted quién es? No, yo soy abogado, soy economista. Bueno, ¿y qué? Pero yo cómo sé que usted lo que me ofrece es de calidad y está con la cualificación suficiente para hacerlo. Porque el empresario lo primero que pregunta es ¿cuánto vale esto? Es decir, ¿cuánto vale esto? Y los anglosajones, sin embargo, no se preguntan cuánto vale esto. Los anglosajones son conscientes y saben perfectamente que esto es bueno para mi empresa. El empresario español configura hasta ahora esto como un gasto. El anglosajón como un beneficio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y sentar a la empresa, al sector asegurador y a los juristas que estamos trabajando en cumplimiento normativo.
Y eso yo creo que lo debería hacer la administración pública. Es decir, porque si queremos que esto funcione, fijaos el esfuerzo que estáis haciendo vosotros, que están haciendo muchas asociaciones en cumplimiento normativo, los másteres que se están poniendo en marcha para trasladar y dar facilidad a los juristas que se han dado cuenta de que esto es una profesión de presente, que no es de futuro, es de presente y evidentemente de futuro, de trabajar en la empresa, para la empresa en cumplimiento normativo. Y luego una segunda faceta es el jurista que no quiera trabajar directamente como compliance officer en la empresa, pero puede trabajar como abogado experto en defensa de persona jurídica en casos de derivación de responsabilidad penal o, como veremos luego, si queréis, en el tema de la pericial de compliance, es decir, abogados expertos en cumplimiento normativo que quieran intervenir no como ejercicio del derecho de defensa de la empresa, sino como peritos expertos en compliance, que serán propuestos bien por la acusación particular, bien por la defensa o bien por el Ministerio Fiscal. Con lo cual, y ahora, entonces, dicho esto, pues la empresa será conocedora de toda esta vorágine de ideas y dirá, oye, yo tengo que tener cumplimiento normativo, porque claro, como no es obligatorio, a la empresa la tenemos que convencer. Lo que pasa es que se le convence diciéndole, bueno, si usted no lo pone, le derivamos responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué dicen muchos empresarios? A mí esto no me ha pasado nunca en la empresa. Bueno, entonces, ¿qué hemos dicho en las sentencias nuestras de la Sala Segunda? Pues casi todas las sentencias son supuestos, por ejemplo, muchos de ellos de apropiación indebida, administración desleal, falsedades, delitos cometidos ad intra, es decir, en el seno de la empresa. ¿Por qué? Porque hasta la fecha le habíamos trasladado al empresariado que la necesidad de cumplimiento normativo es para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, habíamos relacionado compliance con responsabilidad penal de la persona jurídica y no nos podemos quedar ahí. A la empresa no podemos quedarnos en ese mensaje porque no es cierto. En primer lugar, ya hemos dicho en alguna sentencia, de la que fui ponente, en un tema de farmacia, en la que en la farmacia se apropiaba de dinero el hermano de la farmacéutica al que le había nombrado para recoger la caja por la noche y meter el dinero en el banco, y lo que hacía el hermano es quedarse el 20% de la facturación diaria. Hasta que al final, pues en una auditoría se da cuenta la hermana que se había apropiado de 650.000 euros. Y entonces dijimos en la sentencia, mire, hasta en una comunidad de bienes es necesario tener, aunque sea un plan pequeñito de programa de cumplimiento normativo. No podemos asociar cumplimiento normativo solo con la persona jurídica. Hay que tener una mira más amplia y decir, no, porque ¿qué es cumplimiento normativo? Cumplimiento normativo es ética, cumplimiento de la ética en el seno de la organización, responsabilidad social corporativa. Que los trabajadores y directivos o personas con responsabilidad que trabajan en una empresa, en una comunidad de bienes, en un ente sin personalidad jurídica, tengan la cultura de la ética en el seno de una organización, no solamente de una persona jurídica. Por eso yo he dicho muchas veces que no podemos solamente restringir el campo de actuación de compliance a la persona jurídica. Sería un error porque entonces estaríamos quitando pues, todo el campo que estamos viendo de comunidades de bienes, entes sin personalidad, etc. Este es un mensaje, yo creo que es fundamental. Con lo cual, vemos que mensaje de cumplimiento normativo no solamente a la persona jurídica, a cualquier tipo de organización, implicar al sector asegurador, implicar a la empresa y dar un margen más amplio de actuación en este tema. ¿Para qué? Para que tengamos un mensaje claro en esto. Lo que tenemos que introducir es la ética, la cultura de la ética en el seno de las organizaciones. Y a la empresa decirle, mira, esto va a ser para, evidentemente, evitar tu responsabilidad penal, pero también para autoprotegerte. ¿Por qué? Porque todos los estudios que se han hecho hasta la fecha en el seno de la empresa y la actuación delictiva determinan que el 56% de la actuación delictiva en la empresa es ad intra. Es decir, cometida por directivos o empleados cuando el sujeto perjudicado es la empresa y el resto es ad extra. Por eso, en la primera sentencia que pusimos en abril del 2018, mayo creo que fue abril del 2018, sobre cumplimiento normativo de la que fui ponente, que era un caso de apropiación indebida y administración desleal de un socio que se apropió de 2 millones de euros aproximadamente de la sociedad que era regentada por él y con otro socio italiano. Sin darse cuenta el socio italiano, pues él fue apropiándose de dinero, haciendo administración desleal y se apropió de 2 millones. Y que ahí pusimos en marcha el mensaje de hay que distinguir el compliance ad intra, es decir, delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedades cometidas por propios directivos y empleados de la sociedad, y el compliance ad extra, es decir, aquel que se refiere a la derivación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Con eso hacemos una mira más amplia,
del cumplimiento normativo y vemos que tenemos la posibilidad de autoproteger a la empresa y que la empresa se autoproteja de los directivos y empleados que tienen tendencia delictiva a cometer algunos de los delitos que en el Código Penal, esto es importante, está tasado que se puede derivar responsabilidad penal a la persona jurídica, que no son todos, porque en el Código Penal tenemos un listado, un número clausus de delitos de los que se derivan responsabilidad penal a la persona jurídica, pero no todos. Entonces, el tipo penal tiene que estar ahí incluido. Más o menos este sería un mapa de arranque con el cual pues, pondríamos encima de la mesa la necesidad de expandir la idea de la necesidad de cumplimiento normativo en el seno, e insisto, en el concepto de las organizaciones. No restringiendo el tema a persona jurídica, abriéndola a todo tipo de organizaciones y, desde luego, teniendo claro el doble concepto, compliance ad intra para autoprotegernos y compliance ad extra. De suyo, si en el buscador de la base de datos vuestra de jurisprudencia ponéis Tribunal Supremo, concepto de la autopuesta en peligro, la autopuesta en peligro es un concepto que hemos también referenciado en una sentencia que era de estafa del año pasado. Ya hemos puesto varias, pero vamos, yo en algunas que he sido ponente he hecho referencia a esta cuestión. Son supuestos en los que la persona jurídica, la empresa, es estafada por un externo, por un tercero, que estafa a la persona jurídica. Bien, ¿qué alega en estos casos? Se está alegando por parte del externo. Oiga, es que yo cometí el delito de estafa por la facilidad del sujeto pasivo en ser víctima de un delito de estafa. Y introduce un concepto que es el de la autopuesta. Es sorprendente el alegato, pero se está haciendo por un concepto de la autopuesta en peligro. Es decir, la estafa es tan burda que si ustedes hubieran tenido, falta decir, un programa de cumplimiento normativo, se hubiera detectado. ¿Por qué? Porque existe la idea de que la estafa burda no llega a ser estafa, porque es fácilmente detectable. Ahora, a mí este alegato en un recurso no me disgusta, en el sentido de que evidentemente es desestimatorio, pero claro, nos abre las puertas del mensaje. Dicen, oiga, empresa, persona jurídica, que se está alegando que cuando usted es víctima de un delito de estafa, el autor del delito que ha recurrido ante la Sala Segunda está alegando, oiga, es que hay un concepto que es la autopuesta en peligro, es que no había programa de cumplimiento normativo, es que la empresa no tenía autocontrol y evitación de saber que le estaban estafando, que ahí es fácilmente detectable esta cuestión con un mínimo programa de cumplimiento normativo. Entonces hemos dicho, en primer lugar, la autopuesta en peligro no es un concepto que permita la exención de responsabilidad en delitos de estafas en los que la persona jurídica sea víctima. Punto uno. Y en segundo lugar, oiga, le estamos dando un mensaje a la empresa de que hay que llevar cuidado, que el concepto de compliance, de cumplimiento normativo, no podemos enfocarlo solamente desde el punto de vista de decir a la empresa, oiga, lleve usted cuidado, que como un directivo o empleado cometa un delito, a usted le van a derivar responsabilidad penal a la persona jurídica. Y a mí muchos compañeros juristas que ejercen la abogacía y están en cumplimiento normativo me dicen, cuando vamos a la empresa a ofrecer el producto, nos dicen, en mi empresa esto no ocurre porque yo la tengo controlada. Es lo que les dicen a muchos profesionales que están ofreciendo compliance, el cumplimiento normativo. Claro, entonces hay que decir, oiga, es que, en primer lugar, eso ya hemos dicho en varias sentencias que no es así. Porque en varias sentencias, si se descargan las 10 u 11 que hemos puesto sobre cumplimiento normativo, verán que esto, en algunas de ellas que hemos hecho referencia, a que en la empresa existe una clave que se denomina el exceso de confianza. El exceso de confianza en la empresa hacia directivos propios, hacia empleados propios. ¿Y qué pasa con el exceso de confianza en la empresa? Porque eso es lo que te dice el empresario. En mi empresa esto no va a ocurrir. Bien, pues en uno de los casos, en una de las 10 o 11 sentencias que hemos puesto sobre cumplimiento normativo, era un caso de una empleada que trabajaba en la contabilidad, tenía gestión en los pagos en la empresa y un día pues le presenta un cheque al portador a firmar al responsable que tenía la firma para firmar los cheques con los que pagar. Y pone al portador, se lo presenta y ve que lo firma sin ver el concepto, es decir, el complementario del cheque para saber qué estaba pagando la empresa. ¿Por qué? Porque es una persona que trabajaba ya, tenía 10, 15, 20 años de confianza en la empresa y pensaban que esa persona pues era una persona de confianza y que no va a cometer ninguna irregularidad. Claro, ¿qué pasa? Primer cheque que se presenta, se firma, anda, si es que no me mira el concepto. Ostras, 2.500 euros. Y a partir de ahí, la cadena.
la cadena hasta llegar, que recordar, a 267.000 euros. Claro, al final lo que está pasando es que ese exceso de confianza sin ningún control, sin ningún control, en cuanto se detecta una fuga, una laguna por parte de una persona que a lo mejor desde un principio no tenía tendencia delictiva, pero en cualquier momento puede ocurrir una necesidad, puede ocurrir pues que le haga falta el dinero y que lo necesite y que de repente ve, oye, si es que a mí mi jefe, cuando le paso los cheques al portador, me los firma sin preguntarme el concepto. Y me faltan a lo mejor pues 2.000 euros para pagarle algo a mi hijo o para cubrir yo una deuda que tengo. Pues mira, voy a coger, si total no se van a dar ni cuenta, porque al final llevo yo la gestión de la tesorería. Y esto es lo que pasa, no son personas a lo mejor con tendencia delictiva, pero pueden cometer en cualquier momento un delito. Claro, ¿qué pasaría? Y esto es lo importante que nos tenemos que preguntar, si esa persona hubiera conocido que hay un programa de cumplimiento normativo interno en la empresa que eso lo detecta al segundo. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. La pregunta es, y esto es importante, ¿estamos hablando de personas que son delincuentes? Hombre, ¿quién es delincuente? El que comete un delito. Pues si comete un delito es delincuente. Estamos hablando con personas que bajo la idea de Lombroso, Garófalo, Ferri, tienen una construcción en la neurociencia jurídica, que sabéis que se está hablando ahora, de que hay personas que tienen una tendencia delictiva ex origen y bueno, por bajo la tesis de Ferri, Garófalo y Lombroso y tal, bueno, pues no, esta persona no es de la tesis de Garófalo, no es una persona con tendencia inicial delictiva, pero puede ocurrir que a lo largo de su vida, ante una oportunidad en estas circunstancias, cometa un delito. Hombre, no es un delito, es que era una cosa necesaria. Vamos a ver, es un delito porque usted ha cometido un delito de apropiación indebida, en concurso, un delito de falsedad en concurso medial. Es decir, sí que es un delito, con lo cual es una persona que se le condena. Claro, la advertencia es: el exceso de confianza supone y conlleva la posibilidad de la comisión de hechos delictivos. Mensaje a la empresa entonces: cuidado, el exceso de confianza sin programa de cumplimiento normativo determina la posibilidad de cometerlo. Y el directivo o empleado que sabe que no hay autocontrol en la empresa puede en cualquier momento y sin quitar a ninguna persona cometer un hecho delictivo por necesidad personal, por necesidad de terceros, por necesidad familiar, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, el autocontrol yo creo que es una cuestión fundamental. Yo creo que en este marco, para arrancar la jornada, yo creo que quería dejar básicos estos conceptos y si queréis tratar más cuestiones, pues lo vamos haciendo sobre la marcha. Bien, yo creo que realmente Vicente Magro, ¿se escucha bien? Sí, sí. ¿Se escucha bien o quizás Sí, con un poco de eco? Se escucha bien, ¿verdad? Nos ha hablado de un torrente de ideas, de muchas cosas que realmente darían horas y horas que hablar, ¿no? De qué hablar. Habla de esta conjugación entre empresa, aseguradora, técnicos de compliance, auditores, ¿verdad? Pero yo me pregunto muchas veces, porque nuestro máster, Derecho Penal Económico, ¿verdad? Es el único máster oficial en Derecho Penal Económico que incluye el compliance dentro como una asignatura oficial, es decir, diríamos homologado por ANECA, pero han empezado a aflorar, ¿verdad? Pues entidades, cursos, certificaciones, etcétera, que empiezan pues a formar a estos compliance officer y yo me pregunto a veces quién controla al controlador, ¿no? Es decir, necesitamos, y Vicente Magro lo ha dicho, ¿no? Algún registro de auditores, necesitamos de un registro oficial, ¿no? Que intervenga de alguna manera la administración. ¿Cómo cree Vicente Magro que podríamos articular esto? Porque el quién controla al controlador es algo realmente importante, ¿no? Para que no empiece a salir pues como una especie de pléyade de gente que tiene, bueno, pues estos títulos de compliance officer que en un principio esto, si no se pone unas bases firmes, después va a ser muy complicado de solucionar. Sí, yo creo que este es un tema importante que yo anuncié en varios artículos que he publicado sobre la necesidad de la creación del registro de expertos en compliance. Lo he anunciado más o menos al principio y yo creo que es bueno que el Ministerio de Justicia regule la profesión. Que regule la profesión. ¿Cómo se tiene que regular? Adelanto el tema al que yo he hecho referencia, que iba a comentar antes y lo trato ahora. La fórmula y el formato es el mismo que el registro de mediación, de mediadores que están inscritos en el registro del Ministerio de Justicia. ¿Cómo se hace eso? Se hace, en primer lugar,
Bueno, por la aprobación de un Real Decreto donde se regulen dos cuestiones. Se regulen lo que yo denomino los institutos de compliance. ¿Quiénes son los institutos de compliance? Los institutos de compliance son aquellas asociaciones, entidades que hayan ofrecido al Ministerio de Justicia un programa que debe ser validado por el Ministerio de Justicia para la oferta de la formación a aquellos juristas o economistas que quieran trabajar en mundo de cumplimiento normativo. Ese programa debe ser validado por el Ministerio de Justicia para acreditar con una certificación de validación a lo que yo denomino Instituto de Compliance. De la misma manera que el Real Decreto que regula esto en mediación denomina los institutos de mediación que están en las sedes de los colegios de abogados o en las universidades. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia ha creado los institutos de mediación y de la misma manera que esto lo ha creado en un Real Decreto, se debe crear, y este es el objetivo y la línea a seguir, los institutos de compliance. De esa manera, cuando el Ministerio de Justicia apruebe este Real Decreto, las universidades, los colegios que quieran acreditarse tendrán que mandar su proyecto al Ministerio de Justicia, que por una entidad de certificación acreditará y validará que ese programa es correcto, que ese programa es OK. Y que ese programa puede darse a aquellos juristas, economistas que quieran ser expertos en cumplimiento normativo. Ese instituto de compliance lo que hará será con clave de acceso al registro, inscribir el registro del Ministerio de Justicia, porque como hacen los letrados de la Administración de Justicia con la inscripción, por ejemplo, de las medidas cautelares en violencia de género. ¿Por qué? Porque tiene un password de acceso al registro, de tal manera que los institutos de compliance entrarían con su password al registro del Ministerio e irían validando que este número de personas, estas 30, 40, 50 personas, han hecho las 100 horas con nuestro instituto de compliance. Y entonces yo, como tengo certificación de validación, los inscribo en el registro de expertos en compliance. De esta manera yo decía antes, claro, la empresa va a decir, ¿usted quién es? Fulanito de tal, número 1276, inscrito en el registro de expertos en compliance, por esta entidad o instituto de compliance que está validada para darme a mí la titulación. Esa sería una manera objetiva de acreditar efectivamente el conocimiento, la capacitación y la cualificación. ¿Por qué? Porque me ha capacitado una entidad que tiene una autorización por parte del Ministerio. Yo creo que esto es fundamental ahora mismo, es decir, no podemos entrar en cualquiera puede ser experto en cumplimiento normativo, sino aquel que haya seguido un patrón de formación y aquel que haya sido reconocido por el Ministerio de Justicia. De todas maneras, creo que es bueno que haya mucho movimiento ahora. Es bueno porque esto llama la atención del Ministerio, llama la atención de la empresa y dicen, oye, el caldo de cultivo que se está generando con esto no es malo. Ahora, una vez que está creado, que está ya en ebullición y que la gente está viendo en la empresa que hay mucho interés por parte del sector economicista, no solamente el jurídico, también economicista y el jurídico, en especializarse en esta materia, ahora llega el momento de crear los institutos de compliance y crear el registro de expertos en compliance.